Goliat. Ay, déjame terminar. Es hora de irnos. Ya se están formando los escuadrones. Están listos para la batalla. Lo siento, hormiguita. Mejor ven a ver cómo huye el ejército de los israelitas con solo escuchar mi voz gritándoles. Vamos, Ratón González, dame las cosas, yo las cargo. Pero corre rápido que Goliat se nos adelantó mucho. Vamos para subirnos al de ese helicóptero. Bueno, hormiga Travis, acá en el estudio nos vamos a tener que ir a comerciales nuevamente. Pero ya volvemos. Estamos transmitiendo en vivo desde Soco con nuestra corresponsal la hormiguita Travis y nuestro camarógrafo el Ratón González. Nuevamente en el campamento israelita. Aquí están. Les he traído algo de comer. Son cosas y quesos que mi papá mandó para ustedes. Qué bueno que nos los has traído, porque ya tenemos mucha hambre. Deja que terminemos esta formación de batalla para venirnos a echar unos taquitos. Al cabo solamente nos forman, pero ya no hay nadie que salga a pelear contra este gritón. ¿Dónde va alguien a pelear? ¡Manden a alguien a pelear, vecinos! ¿Qué? ¿Quién es este filisteo gritón y feo que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Este es el gigante Goliat, que se adelanta para provocar a los soldados de Israel y nos causa mucho temor. Y todos salimos corriendo. Pero el rey ha dicho que el que lo venza le dará mucho dinero y su hija como recompensa. ¿Qué? ¿Que todo eso le va a dar el rey? Así es, riqueza y a su hija. Ay, hermanito, ¿qué quieres tú aquí? Nada más has venido a ver la pelea. Ya vete de regreso a la casa de papá para que sigas cuidando las ovejas. Esto es cosa de hombres. ¿Pero yo qué hice? No, hombre, mejor voy a ver si es cierto lo que va a dar el rey. Hey, rey Saúl, allá afuera hay un chico que dice que puede vencer al gigante. Tráelo de inmediato. Hola, señor rey Saúl. No se preocupe, yo pelearé contra el gigante filisteo gritón y feo de allá afuera. Jeje, pero tú no vas a poder. Eres solo un jovencito y el gigante feo que dices tú es un hombre guerrero. Sí, rey Saúl, pero mira, yo era pastor de ovejas y cuando veía a un león o un oso igual de gritón y se llevaba una de mis ovejitas, no hombre, me paraba corriendo y los alcanzaba y ¡paz! ¡Sopas! Le abría la boca y le sacaba a mi ovejita y le terminaba de matar en un 2x3 y no me importaba si eran leones u osotes, así que el que va a ser el oso va a ser este gigante gritón, porque no sabe con quién se metió, con el ejército del Dios viviente, y si Dios me ayudó con el león y con el osote, también me va a ayudar a terminar en un 2x3 con este filisteo grandote y feo. Bueno, te voy a dejar ir, pero si te pones mi armadura para que te cubra bien, no vaya a pasar algo. A ver, déjame la pongo. Ay, oiga rey, como que está muy pesada. El casco me tapa todo, no me deja ver nada. ¡Ey! ¿Dónde están todos? ¡Prendan la luz! No, David, definitivamente no te queda mi armadura. Esto es para hombres. Chale, rey, nunca había usado estas cosas. Es mejor confiar 100% en Dios que andar cargando todos estos fierros. Mira, lo que necesito es mi varita, mi honda, que traigo en mi mochilita, y unas 5 piedras que voy a recoger por ahí en el arroyo. Ok, David. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana estamos muy contentos por estar aquí otra vez. Un privilegio muy bonito para mí, hermanos, y placentero que estamos en este lugar porque transmitimos la palabra del Señor a través de Radio Adicción Cristiana y estamos seguros que Dios les va a bendecir abundantemente, hermanos, por estar escuchando, porque la palabra del Señor, usted sabe que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, así de que pues es un gozo en realidad estar en este lugar, hermanos. Me gozo bastante con los hermanos de este programa y que llegue la señal hasta lo más profundo de la nación o de los países, hermanos, porque en realidad estamos bien contentos por este programa. En realidad es una bendición especial. Dios bendiga al hermano Aldo Flores y a todos los hermanos que laboran con él, que lo apoyan.
y a todos los pastores que colaboramos en este lugar. En realidad, hermanos, estoy muy contento, muy feliz, me siento afortunado por compartir la palabra del Señor. Es el mejor trabajo que podemos hacer, hermanos, lo hacemos con devoción, con respeto, porque dar un mensaje tiene que tener mucho respeto, mucha responsabilidad, y realmente, hermanos, lo hacemos con todo nuestro corazón. Es un encargo que el Señor nos hizo como discípulos, como apóstoles, como predicadores, o como le queramos llamar. Hermanos, no somos nada si no está el Señor con nosotros. Él mismo dijo alguna vez, apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, realmente estoy muy contento, hermanos, y yo quiero compartir un mensaje muy bonito el día de hoy, que dice, buscando la justicia de Dios, buscando la justicia de Dios. Y hermanos, vamos a, ya por segunda vez estamos aquí, agradeciendo de antemano a los hermanos que nos hicieron la invitación, el hermano Aldo Flores, la hermana Marcela y a los demás hermanos, que en realidad Dios los bendiga mucho. Estoy muy feliz. Vamos a compartir hoy, hermanos, un versículo que muchos conocemos, muchos del pueblo de Dios conocemos, un mensaje muy especial que dice, está en San Mateo 6:33. Es un evangelio, hermanos, que se escribe para que lo que Jesucristo relata o lo que Jesucristo predica, y hermanos, que sea con todo respeto. Esta predicación, hermanos, la pongo en las manos del Señor. Siempre que voy a predicar, antes de todo, me pongo en las manos del Señor y les ruego que oren conmigo para que podamos sentir la presencia de Dios, y que el Espíritu Santo sea quien nos guía y quien nos lleva a su presencia para, hermanos, hablar y escuchar la palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te agradezco, Señor, esta oportunidad que me has dado a través de esta radiodifusión, Señor, para que llegue esta palabra a todas las personas que están ocupando o necesitando esta palabra, Señor, para enseñanza, para edificación de nuestras vidas cristianas, y también para aquellos que no conocen tu palabra, Señor, que la puedan oír, que la puedan entender, que la puedan guardar y que puedan conocer tu palabra, porque la palabra es la que nos lleva a la salvación, es la que nos revela a Jesucristo nuestro Salvador. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo influya en mi vida y en mi boca y en mi mente para que podamos hablar con respeto, con responsabilidad, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, mi Padre Santo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así, hermanos, quiero compartir la palabra, como les dije hace rato. En San Mateo 6:33 hay un versículo importante que muchos conocemos. Y el texto, hermanos, dice así, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí, hermanos, nos acordamos más bien que en Jesucristo, en este pasaje, hablaba con su gente, hablaba con las personas que estaban escuchándole, y ellos, yo creo que se preocupaban por el vestir, por el comer, por tener cosas. Hermanos, me refiero a lo cotidiano o a lo que nos hace falta en la vida. Y el Señor le refiere este versículo. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Posiblemente, hermanos, nosotros no batallamos para entrar al reino de Dios. Solamente aceptando a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, ya entramos a un reino que es el reino de Cristo, el reino de Dios, hermanos. Y cuando estamos en su presencia, en un templo cristiano, que estamos congregados 2 o 3 en su nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso, hermanos amados, en esta mañana les comparto este mensaje. Buscar el reino de Dios no es tan difícil, es un poquito fácil, hermanos, solamente abrir el corazón, solamente abrir la puerta para que Jesucristo entre, y entrando Jesucristo nos da el Espíritu Santo. No entra Él en carne, entra en Espíritu Santo. Hermanos, es el Consolador que Jesucristo mismo dijo, mi Padre enviará otro Consolador. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ya entramos al reino de Dios. Somos hijos de un rey, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en el reino de Dios cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando obedecemos a su palabra, ya estamos en el reino de Dios. Amén, hermanos. Cuando nosotros realmente conocemos su palabra, hermanos, estamos en el reino
de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Vamos rumbo al reino celestial, a donde está nuestro Padre Celestial, a donde está Jesucristo, valga la redundancia, hermanos, y también están los ángeles rodeados ahí a nuestro Dios Todopoderoso. Y hermanos, ese es el reino celestial, pero hablando del reino aquí en la tierra, estamos en el reino de Jesucristo, porque Él pagó el precio para que nosotros fuéramos una nación santa, aunque seamos mexicanos o coreanos o como sea, hermanos, de cualquier nación, somos, cuando entramos a su palabra y obedecemos a su palabra y aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, somos hijos de Dios, de un rey, hijos de un rey todopoderoso, que es nuestro Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, que los tres son un solo Dios. Y hermanos, a lo que yo quiero referir en este mensaje, con toda humildad, con todo respeto, es que no es tan difícil entrar al reino de Dios. Lo que sí es un poquito difícil o muy difícil, como usted lo pueda asimilar o querer o considerar, hermanos, buscar la justicia de Dios. Ahí sí es donde vamos a batallar un poco. Hablando de la justicia de Dios, hermanos, Dios es el único que es justo. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno sobre la tierra. Pero Jesucristo, hermano, nuestro Padre Celestial, y el Espíritu Santo, nuestro Dios, es justo, y hermanos, Él ama la justicia. Cuando el Señor Jesucristo está hablando y haciendo referencia en más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos, están hablando del vestir, del comer, porque el Señor hablaba en estos versículos anteriores de los lirios del campo, que visten muy bonito, que es unas flores hermosas, unos paisajes hermosos de las flores, hermanos, que podemos disfrutar o ver o a veces oler. Entonces, hermanos, es algo precioso. Gloria a su nombre, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos claramente buscando el reino de Dios. Y su justicia es lo más difícil, hermanos, porque es un Dios justo, un Dios verdadero, que Él ama al pecador, pero aborrece al pecado. Hermanos, hablar de la justicia de Dios es hablar un poquito complicado, hermanos, porque muchas veces confundimos las cosas. Hablando de justicia, nosotros tenemos que ser justos, primero que todo, en el hogar, en la casa, en la familia. Tenemos que practicar la justicia. Hermanos, tenemos que buscar la justicia, ser justos con nuestras esposas, ser justos con nuestros hijos, y las esposas justas precisamente con el esposo, y justos los hijos con los papás, y los papás justos también con los hijos. Hermanos, la justicia es donde vamos a enfocarnos un poquito más, porque es donde hay mucha injusticia, hermanos. Realmente vemos que hay veces que el hombre es muy bueno, muy apacible, muy amoroso, muy bueno en la extensión de la palabra, pero hay veces que la mujer está tremenda, porque no tanto así buena, porque dice, que es muy bueno, pues yo me voy a encimar, y no es así. La Biblia primero dice que el hombre es la cabeza. Amén, hermanos, por eso tenemos que ser justos. La mujer tiene que estar sujeta al marido, y el marido tiene que amar a su mujer. Entonces, hermanos, eso justamente es la justicia, gloria a su nombre. Hermanos, y es lo que falta a veces en nuestros alrededores, hermanos, o a veces en nuestra propia vida. No somos justos con Dios también. No somos justos con la iglesia. No somos justos los pastores a veces con las ovejas. Hermanos, en este tema, hablando de la justicia, en una ocasión yo prediqué allá por Ciudad Mante, Tamaulipas, hermanos, y prediqué a una reunión de pastores. Y en esa ocasión Dios movió mi boca, mi mente, hermanos, para decirles a los pastores que no sean injustos con las ovejas. Hay ovejitas que no tienen dinero. Hay ovejitas que no entienden la palabra. Y los pastores, muchos, no todos, algunos hermanos no son justos con ellos. Porque si la oveja tiene lana, si tiene lana, entonces ahí lo traen en cortito. Hermanos, yo trabajé en la música, toda mi vida he trabajado en el altar, todo el tiempo he estado en la presencia del Señor, ministrando en la alabanza o en predicaciones. Conocí muchos pastores en muchas partes.
Y hermanos, lo que me doy cuenta es que algunos pastores hay injusticia en ellos, en otros no. Hermanos, y lo que dice el Señor en este mensaje justamente habla de ser justos, de buscar la justicia de Dios. Y todas las cosas vendrán por añadidura. En una ocasión Dios me ministraba, hermanos, cuando yo estaba orando ahí en mi casa. Estaba postrado yo adorando al Señor, orando y sintiendo el Espíritu Santo. Le dije, Señor, regálame una administración de una palabra. Y el Señor me regaló este versículo, San Mateo 6:33, hermanos, donde su palabra me enseñó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego dice, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles cosas? Pues lo que vestimos, lo que comemos, lo que tenemos, el carro, la casa, y todas estas cosas, dice, vendrán por añadidura. ¿Por qué a veces, hermanos, no podemos recibir lo que pedimos? Hay veces que no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, dice su palabra también, amén, hermanos. Y aparte de eso, nos falta buscar la justicia de Dios. Cuando seamos justos en la casa, en el hogar, cuando seamos justos en el trabajo, cuando seamos justos en la iglesia, cuando seamos justos alrededor, hermano, de donde andamos, yo creo que Dios va a suplir todas las cosas, como dice su palabra, vendrán por añadidura. El Señor me dijo, hermanos, cuando yo le pedía la revelación y la administración de este versículo, dice el Señor, me habla en mi mente, hermanos, y me hace pensar y me hace entender que es fácil buscar el reino de Dios. Lo aceptamos a Cristo y ya estamos en el reino de Dios. Dice, donde están batallando muchos, no me dijo que pocos, me dijo muchos, lo que están batallando, hermanos, es en ser justos. Por eso este mensaje lo comparto, hermanos, lo he compartido en diferentes ocasiones, en diferentes lugares, porque tenemos que buscar la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, hermanos, que perdona al más vil pecador, que sana a la más enfermedad más terrible, hermanos, porque Él es justo. No quiere que nosotros suframos, no quiere que nosotros nos vayamos a perder, no quiere que nosotros estemos vacíos, quiere que estemos llenos de su poder, de su Espíritu Santo, y que estemos llenos de todas las bendiciones que existen. Hermanos, la realidad es que nos falta posiblemente en su vida, posiblemente, hermanos, no sea justo en su casa, en su familia, no sea justo en su iglesia. Si usted es una oveja, hermanos, que se ha descarriado y le echó la culpa al pastor, déjeme decirle que el pastor no tuvo la culpa. Usted tiene la culpa por haberse soltado de la mano de Dios y por buscar otras cosas, en vez de buscar primero la justicia de Dios. Hermanos, la verdad es que los pastores lloramos, sufrimos. A veces, hermanos, no nos mira la gente, sonreímos, a veces estamos aparentemente muy contentos, sí, pero cuando hay ovejas que ya no van a nuestras congregaciones, tenemos un dolor interior, interno, porque sabemos bien que esas ovejas son de Cristo Jesús, son de nuestro Padre. El Señor dijo en su palabra, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor dio su vida por todos nosotros, por todos, absolutamente por todos, hermanos, porque es un fiel pastor, es un pastor justo, hermanos, y la realidad también es que nosotros no somos justos con Dios. Dios nos ayuda, Dios nos bendice, Dios nos da hijos, Dios nos da casa, Dios nos da todas las cosas, hermanos, y a veces somos injustos porque no cuidamos a los hijos, porque no cuidamos a la mujer, a la esposa, no cuidamos el carro que Dios nos da, no cuidamos el alimento que Dios nos da. Eso es una injusticia, hermano. Si Dios nos da, tenemos que ser buenos administradores de todas sus bendiciones. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Fíjense que en ese tiempo que Dios me revela este versículo, el Señor me hace sentir la injusticia en muchos lugares, en muchas partes. Hermanos, yo sentí que de 10 personas, 7 personas se regresaron del camino de Dios al mundo otra vez. Quiere decir, hermanos, que son muy pocos los que seguimos adelante. Si usted es de los que siguen adelante, hermanos, lo felicito y lo animo para que siga adelante, que no se deje, hermanos, manipular, que no se deje engañar por el enemigo. Acuérdese de este mensaje. Tenemos que buscar la justicia de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
Hermanos, sí se batalla un poco, sí se batalla. La justicia del Señor, mismo Cristo dijo alguna vez, han oído que la ley dice, ojo por ojo y diente por diente. Dijo, más digo que no, el que te hiere en una mejilla, dice, tienes que poner la otra. Y el que, hermanos, te pide que lo cargues una milla, tienes que cargarlo 2. Hermanos, así es de que esa es la justicia divina. Cuando nos hacen un mal, tenemos que hacer un bien. Cuando nos aborrecen, tenemos que orar por ellos. Cuando, hermanos, nos hacen un desprecio, nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Por eso la Biblia, hermano, nos enseña, nos revela cosas que son difíciles, hermano. A Jesucristo no le costó cualquier cosa dar su vida por nosotros. Nuestro Padre Celestial sufrió cuando vio a su Hijo ahí crucificado, cuando vio a su Hijo ahí todo golpeado, todo azotado, todo lacerado por aquellas heridas, hermanos, que le hicieron aquellas gentes, hermanos, que se ensañaron con él, hermanos, golpeándole, blasfemeando con él, hermanos, tantas cosas. En realidad, a mí me da mucha tristeza y dolor pensar en todo lo que Jesucristo sufrió por nosotros. Y a veces yo le canto al Señor una canción que dice, cruel sacrificio. Esa canción, hermanos, cuando yo la canto tengo que llorar porque siento el dolor de Jesucristo, hermanos, no exactamente como lo sintió Él, pero siento, hermanos, que fue algo doloroso, terrible, hermanos, y es un cruel sacrificio que Él hizo por nosotros para salvarnos, para darnos esa paz que ahora tenemos, disfrutar de el Espíritu Santo que ahora tenemos. Y, hermanos, cuando nosotros estamos caminando, tenemos que hacerlo con mucho respeto, con mucho cuidado, hermanos, no fallándole a Dios, buscando la justicia de Dios. Amén, hermanos. Y en estos versículos decía el Señor, hermanos, no se afanen. En el versículo, por ejemplo, el versículo 25, hermanos, en su palabra, de este mismo capítulo 6 de San Mateo, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura, un codo? Hermanos, nosotros nos afanamos por otras cosas que no valen mucho la pena. En realidad, vemos como ahorita, hermanos, la gente anda sufriendo porque quiere tener una mejor casa. Quiere tener 2 casas, 3, 5 casas, hermanos, y ya tiene una, tiene 2, y dice, no, es que quiero tener otra porque después para que yo me pueda mantener de las rentas, ahora sí queda, ¿verdad, hermanos? Como dicen, para vivir de mis rentas. Y en realidad, hermanos, se afana tanto a la gente que llega el grado en que se olvida hasta de ir al culto, se olvida de orar, se olvida de leer la palabra, hermanos, y es lo que provoca todo ese afán. ¿Por qué hemos de beber? ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de vestir? Hermanos, y precisamente el Señor, enseguida, los versículos que estábamos leyendo, hermanos, dice que, dice en su palabra, hermanos, y por el vestido dice, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amén, hermanos. Fíjese bien lo que mismo Jesucristo les decía a la gente, hombres de poca fe. Hablando de esto, hermanos, es lo que hace falta justamente en nuestras vidas, en nuestros momentos, en nuestros corazones. La fe en el Cristo Jesús, hermanos, porque si no tenemos la fe necesaria, entonces ahí estamos batallando. Dice, acuérdense que la palabra de Dios dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Amén, hermanos, de los que le buscan. Los que no buscan, pues claramente la Biblia también dice, el que busca, halla, y el que llama se le abre, el que pide recibe. Hay un versículo que se me quedó grabado en mi mente desde que yo estaba pequeño, cuando David le dice a Salomón, si tú le buscares, le hallaréis, pero si lo dejares, él te desechará
para siempre. Hermanos, buscar es algo muy importante. No lo deje a la desidia. No lo deje como si nada. Tenemos que buscar, tenemos que preocuparnos y ocuparnos por tener la justicia de Dios, hermano. Ya estamos en el reino de Dios, aquí en la tierra. Vamos al reino celestial donde está Cristo. El Señor está sentado en el trono, en el tercer cielo. Está sentado en el trono nuestro Padre, y a la diestra está Jesucristo. Y justamente está pidiendo por nosotros. La verdad, hermanos, es que tenemos que buscar la justicia de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. A lo mejor Dios te da 10 casas, a lo mejor Dios te da 10 carros, a lo mejor Dios te da mucho dinero para que puedas estar muy tranquilo, muy a gusto, porque hay veces que no tenemos dinero y pues hay personas que no se sienten bien porque no tienen dinero, y si tenían mucho y lo están perdiendo, pues se estresan, se enojan, se desesperan porque se está bajando el capital de su ahorro o de sus dineros que tienen guardados. Amén, hermanos. Entonces, en este mensaje, precisamente, hermanos, buscamos el reino de Dios y su justicia. El Señor, hermanos, es muy claro en su palabra. Si nosotros buscamos primero las añadiduras y en segundo o tercer lugar buscamos a Dios, ahí ya estamos fallando. Ahí estamos en contra de lo que es la palabra del Señor, en contra de, hermanos, lo que es los principios de la Biblia, hermanos. Dice, primero busquen ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces en nuestra iglesia, hermanos, nosotros que predicamos en los templos y hablamos de apoyar a la obra, apoyar a Dios, hermanos, en la obra del Señor, en los templos, en cuanto a construir, en cuanto a tener alimento, en cuanto a pagar diezmos, ofrendas, hermanos, es algo que mucha gente no lo ha podido superar, pensando que el diezmo y las ofrendas, hermanos, son del Antiguo Testamento, pero es la palabra de Dios, y la palabra de Dios se tiene que cumplir desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén, hermanos. Entonces, fíjese una cosa, fíjese algo muy importante. Si en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, o en el pacto antiguo, hermanos, se pagaba el diezmo, hoy, ¿por qué no? Por eso, hermanos, en este tiempo nuevo, del nuevo pacto, hermanos, no habla exactamente la Biblia mucho de diezmos, pero sí los necesitamos, hermanos, porque la obra se mueve a través de finanzas. Los pastores nos movemos a través de la finanza para, ya sea gasolina, a veces en camión, a veces en taxi, como sea, hermanos, pero tenemos que movernos. No vamos a estar sentados ahí los pastores esperando que las almas se salven y que se salven solas. No, tenemos que movernos, ir a predicar la palabra a los templos, a las plazas, a las calles, a donde Dios nos mande, hermanos. Hay que movernos, y si nos vamos a mover, ¿cómo nos movemos si no tenemos recursos económicos? ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Por eso hagan conciencia los hermanitos que me están escuchando y que no le dan los diezmos a Dios. Hermanos, a muchos pastores se sustentan o nos sustentamos con diezmos. En el caso particular, hermanos, para la gloria del Señor, yo trabajo en las dos cosas. Trabajo en lo material y también trabajo en la obra del Señor. Trabajo en la obra material, hermanos, en cualquier asunto de trabajos yo estoy dispuesto a trabajar. A veces me toca barrer, a veces me toca escarbar, a veces me toca, hermanos, hacer trabajos más ligeros, pero como quiera tenemos que trabajar. Y, hermanos, la justicia precisamente quiere decir imparcialidad de una a otra cosa. No, el Señor no se hace tanto para allá ni tanto para acá. El Señor es justo y da lo que cada quien merece. Amén, hermanos. Imparcialidad, que el Señor no es malo, no es a ver qué dicen, no, porque Él tiene la decisión. Él decide las cosas exactas, perfectas y justas. Hermanos, usted cuando esté en su casa, en su trabajo, en su iglesia, en donde quiera que se encuentre, trate de buscar la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermanos, realmente es para que usted y yo, hermanos,
podamos ser bendecidos. Por eso a veces las bendiciones no llegan, porque si estamos trabajando, le pegamos al perezoso y no desarrollamos nuestros trabajos, y nuestros patrones pues dicen mejor déjale ahí porque voy a buscar uno que trabaje, uno que sepa trabajar. Amén, hermano. Si estamos en la iglesia y estamos sentaditos, gloria a Dios y aleluya y amén, hermanos, pues sí, pero no pasa de ahí. Le piden el apoyo y no lo da, no paga sus diezmos, no da ofrendas, no cooperan, hermanos, en la ayuda de las iglesias. Eso es una injusticia. Es una injusticia de su parte, porque usted délo para Dios, no para el pastor, no para el hombre, délo para Dios, hermanos. Dios le va a dar, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es lo que precisamente les decía el Señor, hermanos, aleluya, a esa gente que estaba a veces predicándole en la palabra del Señor, este evangelio. Por eso, cuando usted esté en la calle o con sus vecinos, en la banqueta con sus vecinos, hermano, también trate de ser justo, aunque ellos sean injustos con usted. A veces que las hermanas son las que batallan en esta área, porque la vecina pues le echó la basura o le hizo un mal gesto o un desprecio, si no le saludó o X cosas, hermanos, es lo que sucede a veces. Entonces usted como cristiano o como cristiana tiene que buscar la justicia de Dios, es decirle a la vecina, Dios le bendiga, aquí estamos a lo que se le ofrezca y aquí estamos porque el Señor nos hace ser justos. Amén, hermanos, gloria a su nombre para siempre. Yo estoy muy contento, hermanos, tengo un buen tiempo ya sirviéndole al Señor, ya lo dije antes, en la música, cantándole al Señor, hermanos. Grabé 4 discos, tengo 4 grabaciones en diferentes áreas, en diferentes partes, hermanos, y me gozo porque a través de una canción, a través de cantos, doy los mensajes, hermanos, también. Una canción trae un mensaje y eso lo hago para el Señor, hermanos. En realidad me gozo cuando toco mi guitarra, cuando le canto al Señor, es lo máximo para mí. Yo le he dado a mi Cristo toda mi vida, hermanos. Ya tengo más de 40 años, 42 años sirviéndole al Señor, hermanos, en el altar, como músico, como ministro de alabanza, como predicador, hermanos, ahora como pastor, que ya tenemos 6 años cumplidos en el ministerio de pastor, hermanos. Vamos a cumplir ya los 7 años, y hermanos, en realidad me he sentido bien contento sirviéndole al Señor. He sufrido, pero me gozo bastante, hermano, viendo cuando las almas llegan al Señor, a la iglesia. Ahí estamos en Villa García, hermanos, en la Colonia Real de San Felipe, ahí en la calle Cerro del Fraile, en el número 123. Ahí estamos nosotros trabajando en esa iglesia que se llama Restauración, hermanos, y el gozo para mí es cuando llega una familia, a veces una familia completa, a veces llega primero el señor o la señora y se entregan a Cristo, y ya son cristianos, ya son hermanos, y luego van a su casa y regresan con la mujer, con los hijos, hermanos, y ese es el gozo para un pastor. Ese es el gozo cuando llegan a la iglesia y que se siguen congregando. Nada más que, hermanos, hablando de esto, en las iglesias hay injusticias, juzgan mucho a los pastores, hermanos, cuando se equivocan o nos equivocamos, juzgan o critican mucho cuando, hermanos, a veces sin querer ofender, ofendemos. Como pastores tenemos que tener mucho cuidado de no ofender a las ovejas, porque son de Cristo, y tenemos que estar al pendiente de no ofenderlas, sino cuidarlas, alimentarlas. Por eso viene la palabra pastor, porque apacentamos, damos el alimento y tenemos la paz de Cristo, para que ellos también tengan la paz de Cristo. Por eso se define la palabra pastor, hermanos, y buscamos siempre como pastores ser justos con todos. Hermanos, en realidad mi iglesia o la congregación donde Dios me puso es una iglesia pequeña, hermanos, que ha sufrido mucho, ha habido altas y bajas, ha habido, hermanos, bendiciones y ha habido sufrimiento, tribulaciones en la congregación. Y hay injusticia, hermanos, porque algunos hermanos llegan a las iglesias y se dicen que son profetas, y se dicen que son predicadores, y se dicen que son maestros. Lo malo, hermanos, es que nosotros como pastores les damos oportunidad, y es donde está la falla, hermano. Hay veces vienen y nos echan a perder las cosas. Lo que nosotros tratamos de cuidar, de levantar, hermanos, viene la gente
y vestidos como dice la palabra, que por dentro son lobos rapaces, por fuera son con piel de oveja, como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí me tocó la experiencia en mi congregación, donde llegaron unas personas, 2 matrimonios que decían que eran profetas, y hermanos, realmente echaron a perder mucho a la obra del Señor en ese lugar. Y lamentablemente, hermanos, la injusticia que hay muchas veces es que la gente le cree más a las mentiras que a la verdad que es Cristo Jesús, la luz que es Cristo Jesús. Digo esto, hermanos, para que tengan cuidado en sus congregaciones como pastores, hermanos, y también como ovejas, que tengan mucho cuidado, hermanos. Si llega a un lugar, justamente dígale al pastor, aquí estoy para servirle, hermano, y no lo brinque, no lo pase. Usted tiene que respetar la autoridad. La máxima autoridad es el pastor en la iglesia. Aunque sea diácono, aunque usted tenga mucho dinero y pague todo lo que se gasta en la iglesia, usted tiene que estar sujeto al pastor. Amén, hermano. Merece mucho respeto usted, pero también merece mucho respeto el pastor de la iglesia. Por eso, hermanos, este mensaje, recalco, es que busquemos el reino de Dios, pero también y su justicia. Ahí es donde vamos a batallar un poco, como lo dije al principio, hermanos, pero vamos a creer en su palabra, vamos a confiar en su palabra y vamos a entender la palabra del Señor. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Acuérdense que esta Biblia, esta palabra de Dios, fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para exhortar, para instruir en justicia. Y también dice, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, el pastor y las ovejas se refiere. Amén, hermanos, para que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, hermanos, para toda buena obra. Y también el apóstol Pablo escribe también, hermanos, que dice que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que estar dispuestos a ayudar, hermanos, a los demás hermanos. Amén, hermanos. Nosotros sabemos bien que, hermanos, vamos a tener una recompensa. Vamos a tener, hermanos, aleluya, no hasta que nos muéramos y hasta que lleguemos al cielo, no, la vamos a tener aquí en la tierra, hermanos. La vamos a tener aquí porque, mire, cuando el Señor refería esto y les dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán o serán añadidas. Amén, hermano. Vendrán por añadidura. Hermanos, ¿qué está pasando en su casa, en su administración, en su negocio, en sus gastos cotidianos, hermano? ¿Qué está pasando? Se le desaparece el dinero, se le desaparece todo, porque no está buscando primeramente la justicia de Dios. Ya hablamos de diezmos y ofrendas. Eso es justo, que usted le dé al Señor el 10% de sus salarios o de sus ganancias, porque ese 10% es de Dios. Hermanos, conforme la palabra de Dios, claro, en el Antiguo Testamento. Insisto, en el Nuevo Testamento no aparece, hermanos, un mandamiento o una figura que nos diga, estoy obligado a dar el 10%. No. ¿Y sabe qué, hermanos? Puede dar más del 10%. Porque Cristo no se entregó la 10ª parte de su cuerpo. No. Él se entregó todo, absolutamente, hermanos. Hizo todo, no hizo nada más el 10% de lo que iba a hacer. Hizo absolutamente todo. Y si usted se recuerda, en la iglesia cristiana, la primera iglesia, la iglesia primitiva cristiana, hermanos, dice su palabra, aleluya, que cuando estaban ellos congregados, dice que todo lo tenían en común, según el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, dice, hermanos, que vendían sus propiedades y la traían a los apóstoles para que así la repartieran a los que estaban más necesitados. Tenían todo en común, hermanos, tenían todo precisamente que a nadie le faltara, que nadie estuviera batallando. Amén, hermanos. Y eso es lo que daba la iglesia primitiva. ¿Se imagina si usted diera todo? ¿Se imagina si usted, hermano, le diera todo al Señor? Hemos oído testimonios donde hermanos empresarios que son muy ricos le daban a Dios un 10%, pero dijeron, voy a darle el 20, el 30, el 40, el 50, el 60% de sus ganancias. Y hermanos, entre más le dieron a Dios, más crecieron sus capitales económicos. Por eso, hermano, es importante, no le haga caso al diablo que diga, es que Malaquías, y es que Abraham, y es que Melquisedec, y que todos ellos, hermanos, hablando de los diezmos,
Hermanos, no se excuse en eso. No le dé lugar al diablo para que usted tuerza la palabra del Señor. Si lo hicieron en el Antiguo Testamento, y hermanos, pero ahora en el libro de los Hechos de la primera iglesia cristiana, dice que traían las propiedades, vendían sus propiedades y la traían a los apóstoles para que ellos repartieran esa bendición a todos los que estaban más necesitados. Lo tenían en común. Amén, hermanos. Si hiciéramos eso, ¿usted le parece que, hermanos, estuviéramos en necesidades? Yo creo que no. Estuviéramos más bendecidos cada vez más. Y llegaba el momento, hermanos, en que decía la gente, dile a los apóstoles, dile a la gente que ya no traiga porque ya no hay dónde poner tanta bendición. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque Dios, entre más le dan a Dios, más Dios nos da a nosotros. Amén, hermano. Porque acuérdese, Dios es un Dios justo, Él ama la justicia, hermanos, y nosotros también debemos de ser justos con los diezmos, con las ofrendas. Tenemos que ser justos en lo más importante, en amarnos los unos a los otros. Justos en el amor de Cristo, hermanos, porque ese es el mandamiento más grande. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Amén, hermano, con toda tu mente. Dice, y el segundo es semejante, y a tu prójimo como a ti mismo. Con estos dos mandamientos, hermano, dice, cubres toda la ley. Por eso, hermano, insisto, hermanos, en este mensaje, busquemos más cada día, hermanos, la justicia de Dios, no la justicia terrenal. Usted sabe bien que en los penales, en las cárceles, hay gente inocente, porque la justicia, hermanos, se equivoca, porque les falta el conocimiento de Dios, el conocimiento del Señor, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Hermanos, es un conocimiento lindo, divino, santo, es perfecto, hermanos, y necesitamos ser nosotros también buscar la perfección, ser justos en la iglesia, en el trabajo, en la casa, ser justos con nosotros mismos. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo para que estemos sanos, para que estemos bien, y hermanos, les aseguro que todas las demás cosas vendrán por añadidura o serán añadidas. Amén, hermanos. Usted ore al Señor, dígale al Señor, revélame este versículo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya no se afane tanto en el trabajo, hermano, ya no se afane tanto en las cosas materiales, afánese cuando sea la obra del Señor, afánese para predicar la palabra de Dios, para llevar el consuelo y el consejo también a la gente que está necesitada. Alrededor nuestro hay mucha gente que está necesitada de la palabra. No tienen esperanza, no tienen fe, no tienen amor, porque les hace falta Jesucristo en su corazón. Cuando ellos acepten a Cristo, van a tener lo que nosotros tenemos: la paz, el amor, la salvación. Y hermanos, les aseguro que vamos a tener éxito en todas partes, en todas las cosas. Pero primeramente, el reino de Dios y su justicia. Amén, hermanos. Yo estoy muy contento, hermanos. Ahí estamos trabajando en la obra del Señor. Tengo cultos también en células, en partes de aquí de Santa Catarina. Ahí estamos por la calle Marruecos, en Fama 3, en la calle Marruecos. Estamos los miércoles haciendo cultos ahí en la calle Marruecos, hermanos. Y estamos también en la calle Fierro, en la Pomerrey 22, que ahora es San Pedro 400, aquí en San Pedro Garza García, hermanos. Estamos trabajando los viernes ahí haciendo cultos, para que si nos gustan acompañar en la calle Fierro, hermanos. Y en dado caso, aquí tienen los números de nuestro celular, de nuestro teléfono, para que usted se comunique a esta radiodifusora, Radio Adicción Cristiana, y aquí le pueden proporcionar los datos correspondientes de un servidor. Hermanos, ustedes me pueden llamar a través de mis hermanos, comuníquese con ellos y ellos le van a dar mi número, o van a llegar conmigo, y ahí, hermanos, yo los voy a atender con todo mi corazón. Mi nombre es Juan Flores de la Cruz, y estoy muy contento por estar en este programa Radio Adicción Cristiana. Y hasta donde llegue esta señal, quiero decirles que les amo con todo mi corazón, a toda la gente, a todos los que escuchan este programa, porque yo estoy bien seguro que van a ser grandemente bendecidos por Dios, y la palabra nos trae bendición, nos trae la salvación. La palabra, por eso nosotros creemos, porque estudiamos la palabra, creímos la palabra, y por la palabra, hermanos, el salmista dice en el Salmo 119, 105, dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Hermanos, entonces guíese en la palabra del Señor, respete mucho a sus pastores, a su iglesia, a su trabajo, a su casa, a sus hijos, a su esposa, respete por todos lados, porque ese es el amor de Dios, el respeto hacia los demás. Ámese también usted mismo, respete su cuerpo y cuídese mucho, hermanos, porque Dios lo ama, porque Dios lo va a bendecir más y más y más cada vez. Por eso, hermanos, con todo mi corazón, con mucho gusto, estoy aquí, hermanos, compartiendo este consejo. Más buscad primeramente el reino de Dios, primero el reino de Dios, no después, primero el reino de Dios y su justicia. Hay veces que queremos las bendiciones, pero no queremos buscar la justicia de Dios. Ahí es donde está el problema, pero yo estoy seguro que con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a esforzarnos por ser justos, por ser buenos hijos de Dios, buenos siervos de Dios también, los pastores que sean justos. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios me los bendiga a todos. Amén. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión. Cuidado.